Los duendes son criaturas fantásticas, de forma humanoide o antropomorfa de tamaño pequeño, que está presente en el folclore de muchas culturas. La etimología de su nombre proviene de una expresión duende de casa o dueño de casa. Los duendes son seres elementales al que denominamos los cuatro elementos, agua, aire, fuego y tierra. También se ha descubierto recientemente un quinto elemento, el éter o espíritu. Generalmente los duendes son de la tierra. Los gnomos es el más denso de todos los elementos. Representa la nutrición, la protección, la estabilidad y la disciplina. Los elementales de la naturaleza son los gnomos, especialmente de la tierra. Son guardianes incansables de los tesoros. Habitan en las profundidades de la tierra, en las minas, y son conocedora de los secretos de la tierra, desde la tinte de una simple flor hasta la creación de grandes cavernas. Los gnomos siempre han sido los guardianes de gran parte del mundo natural. La palabra gnomo no está muy bien clara de dónde proviene. Para algunos proviene de la raíz griega genosein, que significa conocer, y para otros deriva del griego genomos, que significa terrestres. Existen innumerables tipos de duende en cada país o regiones del mundo. Se lo llaman de diferentes maneras. Los más famosos son en Paraguay, Argentina, Brasil o Bolivia se lo llama pombero o pomberito. En Irlanda se lo llaman leprechauns. En México se lo llaman chaneques y aluxes. En Alemania, gnomos. Trolls, el famoso trolls, se lo llama en el país de Noruega. Y así sucesivamente se le domina. Hay varios nombres de duendes en todo el mundo. En España se los llaman targo o trasgo. Y así muchos nombres en todo el mundo. Son los únicos seres que pueden vivir hasta 500 años en la tierra. Ellos son los que están en los dos mundos, en el mundo terrenal y en el mundo férico, que es el mundo paralelo. Por eso a veces le podemos ver y a veces no. Nunca se le ha atrapado a estos seres místicos y protectores de la naturaleza. Hay un relato que les voy a comentar que ha ocurrido en los años 80 a un señor llamado Pedro. Pedro trabajaba en una fábrica en la ciudad de Asunción en los años 80, en las inmediaciones del centro de Asunción. Justo en esa época había una fiesta que se celebró en la fábrica en donde trabajaba. Entonces se quedó hasta más o menos las 12, 12 y media de la noche. En esa época no se podía quedar tanto tiempo porque era la dictadura en nuestro país, aquí en Paraguay. Entonces, con un compañero de trabajo emprendieron camino porque Pedro tenía que venir a la ciudad de Ceballoscue, al barrio Ceballoscue. Su compañero le trajo en una motocicleta. Vinieron tipo la 1 de la mañana. No quería entrar hasta la ciudad, hasta el barrio Ceballoscue, porque era un trayecto muy largo desde el jardín botánico de Trinidad hasta Ceballos, unos 7 8 kilómetros más o menos, y era de camino empedrado. Entonces le dejó a Pedro enfrente mismo al jardín botánico zoológico. Pedro quedó ahí y esperó unos 30 minutos para poder caminar, a ver si alguien no entraba hacia esa zona para no caminar solo. Pedro siempre tenía miedo, pero
no de ladrones, sino de la policía, porque si le encontraba por la calle a esas horas directo al calabozo, la famosa Caperucita Roja. En esa época todavía eran la dictadura. Entonces emprendió camino solo. Con el Jesús en la boca empezó a caminar. Todo tranquilo hasta llegar a unos 2 o 3 kilómetros. Camino empedrado, cerca de las inmediaciones de la caballería. Ahí iba a ser el problema. Pero empezó a caminar tranquilo. Del bosque del jardín botánico salió un, un hombre. Él decía que era un hombre chiquitito, con unos ojos, con unos ojos rojos rutilantes. Tenía la nariz larga y su cabello largo. Y no tenía forma de humano. Se asustó muy grande y le atajó a aquel ser. Le señaló para que entre hacia un costado en el, en el, en el bosque del jardín botánico. Entonces él hizo caso a ese ser que él no sabía que era. Se tiró hacia el costado en el bosque del jardín botánico y justo pasó una camioneta de la policía militar de esa época de la dictadura. Pasó una, pasó dos, pasó tres, pasó 4 veces en el mismo lugar. Había una guardia, un control estricto a esas horas de la noche, porque según escuchó que había unos hombres que estaban caminando por esa zona. Entonces hacía la guardia los policías. En esa época era terrible. Entonces Pedro se salvó de la policía militar. Cuando terminó la patrulla, aquel ser salió de nuevo y se le mostró y le señaló con su mano para que salga, que puede caminar ya tranquilamente hacia su casa. Según Pedro, lo acompañó unos 2 kilómetros más o menos. Ahora en nuestra actualidad va a ser cruzando ya el barrio San Francisco, ya entrando a Ceballos-Cue. Cuando entró en el barrio San Francisco, se le despidió aquel ser diminuto, de pelo largo, ojos rojos y nariz larga. Le alzó la mano larga con un adiós. Y Pedro también alzó su mano y lo agradeció de corazón de haberlo salvado de de aquella camioneta que era la PM en ese entonces. Y ese es el relato con este ser mágico de la naturaleza. Si quieren pedirle favores, pueden hacerlo. Lo pueden colocar en un altar, monedas, vino en un vasito y hablarle para que les proteja siempre de toda maldad que pueda ocasionar el ser humano. Buenas noches y muchas gracias.